Bueno, a nuestro equipo nos tocó la película del Salvaje de Aveyron, que trata de un niño de unos 12 o 13 años encontrado en el bosque desnudo. No tenía lenguaje, estaba en estado puro. Esto sucedió en Francia. Su caso tuvo la atención de varios médicos que querían estudiarlo. Al comienzo lo llevan a un instituto de sordomudos. Una vez allí, es estudiado por el doctor psiquiátrico Pinel, que decretó que el niño no presentaba avances. Solo presentaba atención a la comida y a los medios para conseguirla, como por ejemplo, cuando el primer cuidador que tuvo Víctor le cuenta que él no presentaba atención a los sonidos y a las palabras, pero sí cuando en una ocasión cae una castaña detrás de él, se voltea para ver dónde estaba, ya que eso era lo que él comía. Además, consideró que tenía idiotez o demencia, y que no existía esperanza de una enseñanza metódica y duradera. Pero para Itar, un médico especializado en la reeducación de niños sordomudos, creía que sí podía educarlo. Tras muchos años de tratamiento, Víctor no adquirió lenguaje hablado. Intentó enseñarle por lenguaje de señas, aunque no era lo mismo que un niño sordo viviendo en un universo organizado en estructuras del lenguaje. No se desarrollaron sus funciones subjetivadoras, como el desarrollo del lenguaje. Él no podía construir un sentido a la palabra. Para Víctor era inaccesible esta función simbólica, ya que no era capaz de entender que a través de las palabras él podía expresarse. El método que usó el médico Itar fue por imitación, condicionamientos y modificaciones del comportamiento. Al llegar a la casa de Itar, Víctor no es sensible a los tratos afectivos o no afectivos, cuan- como cuando en el instituto los otros niños lo trataban mal, pero en ningún momento se lo vio llorar. Con el pasar de los meses, Víctor iba mostrando avances. Logra comunicarse con palabras sueltas, pero sin significado. Ejemplo, cuando Víctor le lleva las letras de madera para comunicarle a la señora que quería leche. Antes solo lo expresaba golpeando el mueble donde éste se encontraba. A este niño se lo consideraba niño feral, ya que fue encontrado en el bosque, sin lenguaje, sin palabras y alejado de los seres humanos. Esta privación de la palabra fue uno de los grandes obstáculos para su educación y para que adquiera lenguaje, ya que creció en un mundo sin palabras. El tiempo que vivió en el bosque, el yo, que debería ser intervenido por la función materna, no está presente. Esta función materna lo puede cumplir la persona que se encarga de sostener, dar sentido, codificar al otro. Es la que hace que la pulsión que está en el ello pueda ser satisfecha en cierta manera y también dar representaciones o significado a las pulsiones del niño. Cuando la necesidad pasa a ser pulsión, por ejemplo, cuando la necesidad de hambre pasa a ser objeto solo de satisfacción, la psiquis se complejiza, ya que busca modos de descargas y destinos de pulsión. El vínculo con el otro es el que provee un lugar de descarga de la pulsión. Podemos ver que esto en Víctor no se da porque lo único que él busca es la supervivencia. No tiene otras motivaciones ni sentimientos. Por ejemplo, él no podía llorar. La señora Guerin es la señora encargada de cuidar a Víctor y ama de casa del señor Itar. Y podríamos decir que es la que cumple la función materna. Gracias a ella, Víctor recibe un poco de contacto físico y cariño. Y en parte también el doctor, porque es el que le enseña a reconocer sus sentimientos y emociones. En el proceso de lo biológico o infans, o sea que aún el niño es dependiente y no puede valerse completamente por sí mismo, a un ser constituido como sujeto pasa primero por un periodo privado, que es interno del sujeto, y luego endogámico, que el otro es el que le entiende, el otro que es más cercano y familiar. Después exogámico,
cuando ya puede interiorizarse en el mundo externo y comunicarse. En este es muy importante la función del lenguaje, que es un sistema simbólico que permite el recuerdo y la memoria. En el caso de Víctor, él solo tenía recuerdos sensoriales. Víctor pudo desarrollarse en ese proceso endogámico porque logró comunicarse con su entorno más cercano, pero en el exogámico no del todo, porque nunca consiguió el habla. Sí logró entender e interpretar el lenguaje, incluso el abecedario, y consiguió escribir de a poco, pero ¿por qué no pudo reproducir los sonidos? Fue un proceso lento y de mucho trabajo y dedicación. El doctor logró surgir en él el sentido de justicia, al reprenderlo con castigos injustos, ya que Víctor reclamó esa injusticia, y también logró generar el llanto. Berger y Luckmann afirman que el individuo no nace miembro de una sociedad, sino que nace con predisposición hacia la socialidad y luego se hace miembro. Es decir, que un niño, a medida que va creciendo, se hace miembro de la sociedad. En el caso de Víctor, tras pasar años de vivir en el bosque y luego que se conociera su noticia, no era visto como parte de la sociedad por los aldeanos o las personas que lo veían. Era el extraño, el diferente, por el hecho de no haber crecido dentro de una familia que vivía en la comunidad. Víctor, al crecer aislado, no externaliza como persona en el mundo social, en la comunidad, ni lo internaliza como una realidad objetiva. Esta, digamos que era la meta del doctor Iter, que Víctor aprenda el mundo para formar parte del mismo. Para Berger y Luckmann, la internalización de la realidad es la base. Primero, para la comprensión de los propios semejantes, y segundo, para la interpretación del mundo en cuanto a realidad significativa y social. Esto se ve en la película cuando Víctor es llevado al Instituto de Sordomudos en París, donde no puede establecer relaciones con los demás niños y tampoco desde que tuvo contacto con otras personas. Esta interpretación no resulta de las creaciones autónomas de significados por individuos aislados, sino que comienza cuando el individuo asume, ¿sí?, el mundo en el que ya viven otros. Un aspecto importante para la internalización es la constitución de un contexto social, un lugar, en este caso la familia y la comunidad, pueblo o ciudad, donde se aprenden las normas sociales de convivencia.